Bien, Vero, gracias por esa información, ojalá se pueda colaborar. 10 de la mañana con 4 minutos, 13 grados la temperatura, momento de hablar de seguridad vial y por eso abrimos esta columna con el profesor Arturo Borges, director del ISEB, porque siguen llegando muchísimas consultas muy prácticas y sobre todo para empezar a explicar un poco más a nivel del manejo de situaciones problemáticas que se pueden presentar, por ejemplo, en rutas nacionales. Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Buen día, Maggie, Lorena, televidentes. Bueno, vamos a recordar que todas estas comunicaciones llegan a través de nuestro WhatsApp al 097-306-735. Pueden seguir haciéndolo. Seguramente a medida que vamos planteando estas preguntas surjan otras dudas y por esa vía pueden trasladarnos para que empecemos a analizarlas aquí en esta columna. Vamos a comenzar por una de las primeras preguntas que tiene que ver con esto, con mujeres embarazadas. En este caso, una persona que está de 5 meses, me da miedo usar el cinturón de seguridad, lo he consultado, pero me aseguran que es obligatorio su uso pese a mi estado. ¿Hay una manera adecuada de que las embarazadas usemos el cinturón para garantizar la salud del bebé? Esto nos consulta Cecilia, a quien le agradecemos también. Bueno, muy bien. Antes que nada, decirle a Cecilia que no debe tener miedo. Obviamente, se aconseja, si estoy en la posición de conductora, hasta cuando empieza el tercer trimestre ya tendríamos que ser acompañantes por la cercanía que tenemos con el volante. Pero el cinturón de seguridad ya está comprobado que no afecta ni siquiera al efecto ni a ella. Obviamente que debe estar colocado como tenemos a la derecha de nuestra pantalla. Esto tendría que ser así. El pectoral va entre las mamas, apuntando a la cadera, ajustado, y el ventral por debajo del vientre, también apoyado sobre las caderas. Con esta colocación del cinturón de seguridad no sufre ni el feto ni la persona, pero siempre debe ser ubicado. Los especialistas ya de hace muchísimo tiempo que nos aconsejan, nosotros lo brindamos en nuestros cursos en el instituto, de cómo utilizar en estos casos el cinturón de seguridad. Por otro lado, también saber si el viaje es muy largo, si el viaje llega a ser de más de 1 hora y media en auto, habría que detenerse, parar. Algunas personas tienen hinchazón en las piernas, hay que tomar líquido, eso es lo que aconsejan los especialistas, pero no hay que tenerle miedo. El tema es ir siempre protegidos, con cinturón de seguridad siempre obligatorio. Bueno, pasamos entonces a la segunda consulta y me parece importante eso, que ya en el tercer trimestre pasar al lado del acompañante de las embarazadas. Claro, eso es porque siempre hay que mantener por lo menos 25 centímetros con respecto del volante. Bien. En este caso se complica. Vamos con la siguiente consulta. ¿En qué momento del día es más peligrosa la conducción? ¿Hay un día de la semana que estadísticamente tenga más siniestralidad o accidentes? Sabiendo esto, ¿se puede tomar alguna precaución? Nos consulta Ricardo. Bueno, también es una buena pregunta. Cuando nosotros comenzamos con esto de la educación hace unos 30 años, teníamos una referencia que era el día martes, el día más complicado. A medida que ha pasado el tiempo se ha ido cambiando esta situación y nosotros tenemos, esto está en la página web de la UNACEB, y refiere a que los sábados y los domingos tendríamos el mayor porcentaje de siniestralidad. Desde el punto de vista del horario, que también es algo importante, ahí es donde quizás tenemos la posibilidad de tener concentrada una siniestralidad que va entre las 6 de la mañana y las 8, y a la tardecita también entre las 6, las 8, las 9 de la noche. Son los dos horarios quizás pico, durante prácticamente todos los días tenemos algún caso fatal. ¿No se puede asociar entonces a la movilidad? Porque a la hora que está señalando la madrugada del sábado para el domingo es difícil pensar, sino que hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta. Claro, bueno, la salida de las fiestas, en el caso de los días de semana tratar de llegar al trabajo, o quizás los que vienen de trabajar toda la noche que vuelven más cansados, pero ese horario es, inclusive hoy amanecimos con, mejor dicho, ya con un siniestro fatal por así, por Durazno, ese es un horario pico. En algunos casos 3, 4 de la mañana es donde aquellos que trabajan en horario nocturno, la conducción se hace más pesada, ¿verdad? Pero sí, la precaución, obviamente, que está dentro de esos horarios. Y los sábados y los domingos, bueno, el tema de aquellos que continúan con la fiesta y vuelven de las fiestas a veces prolongadas, la situación a veces se torna compleja. ¿El consejo es tomar mayor precaución en esos horarios? Distancia, seguridad, reducir la velocidad y proponerse, evidentemente, que la expectativa siempre de llegar nunca puede superar lo que nosotros vamos a encontrar en el trayecto que elijamos. Arturo, esta es muy interesante también, sobre todo para
quienes llegan a nuestro país y el respeto que tenemos hacia la cebra. Soy argentino, pero actualmente vivo en Uruguay. Cuando empecé a transitar las calles me sorprendió el uso de las cebras de peatones que tienen aquí. ¿Siempre tienen preferencia a los peatones al cruzar? Nos consulta Manuel. Bueno, para este habitante en Uruguay y amigo del país vecino, tenemos que decirle, Manuel, que tanto la cebra como la esquina es un lugar de preferencia para que cruce el peatón. Obviamente acá tenemos dos conductas, una quizás inapropiada del peatón que fue enseñado, educado, de que crucen la cebra, que los vehículos tienen que detenerse, algo que es desinformar al peatón, porque lo mejor es educarlo a que el individuo antes de cruzar vea qué riesgo corre. Y esto es fundamental. Pero para el caso del conductor, saber que tanto en esta situación de la cebra como la otra en la esquina, aunque no esté pintado de esta manera, técnica y jurídicamente, siempre la preferencia es del peatón, a menos que el peatón tenga alguna barrera que le diga que no puede utilizar esa parte de la calle. Algo que prácticamente no se cumple. Obviamente, sí, obviamente. Si nosotros fuéramos... Difícilmente un conductor para en una esquina si ve a alguien que va a cruzar, excepto que haya una cebra. Es que si no el tránsito sería imposible. Entonces yo creo que hay una especie de un correlato a aquel en que el peatón ve venir en la esquina muchos autos y da marcha atrás. Pero evidentemente tendríamos, si vamos al pie de la letra, tendríamos que detenernos en todas las esquinas. Si en ese caso se ve una situación que se atropella al peatón, ¿qué pasa? Desde el punto de vista técnico-jurídico no hay diferencia alguna. Que sea la cebra, que sea la esquina. Lo que nosotros tenemos que compartir es que hay diferente conducta del peatón en una cebra, que muchas veces se tira y avanza para cruzar, porque le hemos dicho, no puede pensar el peatón que cuando pone un pie en la cebra es una barrera que el auto va a rebotar. Siempre en todos estos casos, como la peor parte la tiene este grupo de riesgo que es el peatón, él tiene que medir si le conviene o no cruzar, pero que tiene preferencia absoluta. Es decir, que el conductor la tiene que respetar. En el caso de la esquina, lo que se aconseja es que el conductor siempre tenga la precaución de que la preferencia no es esperar que un auto vaya a cruzar por la transversal a la que llego. La primera preferencia es peatonal y ahí es donde tenemos que estar atentos. Bueno, vamos con la siguiente consulta. Perdón, te corto un cachito. Sí, claro. ¿Por qué esta pregunta? Porque en Argentina se combina la cebra con los semáforos. Entonces cuando se trajo la cebra aquí, era para blanquear una situación en el medio de una cuadra, por ejemplo, salía de un liceo, un hospital, una iglesia donde había mucha fluidez de peatones. Ahora se empezó a colocar en las esquinas también, esa es la diferencia. Bueno, y me interesa la aclaración de esta televidente. Mi pregunta no es de tránsito específicamente, pero me interesa. Algunas estaciones de servicio tienen colgados carteles prohibiendo el uso del celular. ¿Es mito o realidad que las ondas pueden generar una explosión? Y esto es lo que nos traslada Carolina. Bueno, decirle a Carolina que hoy eso es un mito hoy en día, pero ya los celulares no son analógicos como eran antes, que había que apretar los botones. Entonces, si uno tenía la posibilidad de apretar un botón de ese tipo, había una chispa y se podía provocar una explosión. Hoy en día esto es un mito, pero obviamente si yo tengo el cartel de prohibido, ante la seguridad me aparto. Pero además que como hay mucha circulación de aire, la posibilidad de que se concentre allí el gas del combustible es muy poca. Inclusive a veces te ha pasado alguna vez que te bajaste del auto y la ropa, tocase el auto, la carrocería y te da como una especie de corriente o chispa. Quizás eso es peor que el tema del celular. Bien. Pero en qué caso sí, cuando uno va a otros países y tiene que autoabastecerse, ¿verdad? En Estados Unidos, eso el celular hay que abandonarlo. Pero los casos que tenemos, la verdad, no tenemos referencia a esto. Y está comprobado que hoy el celular hoy es no mito. produce. Totalmente. Vamos con la última de las consultas de ustedes, los televidentes, y tiene que ver con situaciones que se nos pueden presentar en rutas. ¿Cuál es la manera correcta de actuar si revienta un neumático en la ruta? ¿Es posible evitar un accidente o un siniestro? Bueno, lo que pregunta... A Rodrigo le agradecemos. Sí, lo que pregunta Rodrigo es un tema de seguridad vial que debería explicarse antes de que el individuo tome el auto en la fase teórica de qué es lo que sucede. Hay dos etapas distintas. En el tren delantero, tomar bien fuerte el volante, vamos a tener esa sensación, retirar el pie del acelerador, no tratar de frenar, dejar el cambio puesto para utilizar el freno motor y tratar de separarnos del carril que venimos. Difícil para analizar todo eso en el momento que está pasando. Uno tiende a apretar el freno, ¿no? Para detener el vehículo. Exacto. Primero tenemos que haber arrancado calma.
Pero en ese momento de sentir la explosión, una cosa es decirlo, la otra es llevarlo a la práctica. Pero es muy importante esto, y esto en las clases teóricas hay que explicarlo para que después el individuo tenga la posibilidad. Porque es diferente que explote en el tren delantero a que explote en el tren trasero. Si la explosión es en el tren delantero, firme el volante, saco el pie del acelerador, no piso el embrague, es decir, que siempre voy con el cambio, ese freno motor que lo utilizo, y de a poco reduzco la velocidad hasta que me pueda apartar del carril. El complejo es atrás. Cuando explota el trasero tenemos una posibilidad de sobreviraje y ahí sí no recomendamos patear el freno. ¿Por qué? Porque cuando yo freno, traslado el 70% del peso al eje delantero, aliviano, dejo sin apoyo el tren trasero y ahí el sobreviraje puede ser más complicado. ¿Qué se recomienda? Sacar el pie del acelerador, esperar a que el vehículo vaya deteniéndose y evitar patear el freno porque, reitero, aligeramos de peso el tren trasero. Para esto que, bueno, obviamente que tenés que tener las cubiertas en buenas condiciones, la velocidad tiene que ser la que nos indica la señalética, ¿verdad? La señal vertical, y es un tema complejo. Pero acá no hay magia. Si yo no tengo la precaución de tener una velocidad donde las leyes físicas las pueda dominar, evidentemente que por más práctica que tengamos y teoría, en ese momento, superando las leyes físicas, vamos a perder el control del vehículo. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Y reiteramos a los televidentes, ¿no?, que se puedan comunicar. Claro, y además algo en particular. Sí. Hemos hablado de seguridad vial. Qué importante que es esto, ¿no? Objeto de esta columna, obviamente. Y esto, bueno, no hemos contestado todas porque hay algunos que no dicen por qué no respondés las nuestras. Bueno, por suerte el tiempo no nos sobra. Te llegan los reclamos, me imagino, sí. Arturo. Bueno, muchas gracias. Intenta hacer eso, este espacio justamente de seguridad vial, seguir respondiendo muchas consultas de ustedes. Pueden seguir